Puse cámaras y vi lo que hiciste, gritó el millonario, hasta que la nueva camarera reveló. La voz resonó en las paredes de mármol, quebrando el silencio que reinaba en la majestuosa mansión. Sus palabras fueron como una sentencia, un disparo directo a la inocencia de quien apenas había cruzado esa puerta unos días antes. La mirada del hombre era una mezcla confusa de ira y decepción, una tormenta contenida que explotaba sin miramientos. Frente a él, la joven camarera permanecía inmóvil, con las manos temblorosas y el corazón latiendo con fuerza desacompasada. No comprendía qué había pasado, pero sentía que todo su mundo se desmoronaba en ese instante. La acusación fue inesperada. El millonario, un hombre acostumbrado a mandar y a que sus órdenes se cumplieran sin cuestionamientos, había descubierto algo en las cámaras de seguridad, algo que, según él, demostraba que ella estaba robando en su propia casa. No había pruebas contundentes más allá de las imágenes, pero para él eso bastaba para sentenciarla. Para él era una traición inexcusable. Sin darle oportunidad a explicarse, la despidió en ese mismo momento, con una voz cargada de autoridad y dolor disfrazado de sospecha. La joven, sin embargo, no se quedó callada. Su mirada quiso transmitir algo más que inocencia, pero las palabras no llegaron. Todo lo que pudo hacer fue observar cómo su oportunidad de comenzar de nuevo se esfumaba en un instante, igual que el humo. Salió sin entender, con un nudo en la garganta y una mezcla de tristeza y rabia mordiéndole el alma. ¿Cómo podía alguien juzgarla sin conocerla? ¿Cómo podía alguien confiar tan poco? Mientras la puerta se cerraba tras ella con un golpe seco, la quietud volvió al gran salón. El millonario se quedó de pie, mirando la pantalla del monitor, donde las imágenes de las cámaras seguían repitiéndose en silencio. Había algo en esas imágenes que lo había trastornado, algo que activó su peor pesadilla, que su hogar, su refugio, fuera invadido por la traición. Pero algo en la mirada de la camarera, antes de irse, dejó una incógnita que no lograba descifrar. ¿Había verdad en sus ojos o era solo una consecuencia de su propia paranoia? En ese momento, la tensión se podía cortar con un cuchillo. El aire estaba cargado de dudas, y el millonario no podía apartar la vista de las pantallas, de esas imágenes borrosas que parecían esconder algo más profundo. La camarera, fuera de su vista, caminaba por la calle con el corazón roto y la mente llena de preguntas imposibles de responder. El mundo que había imaginado construirse con esfuerzo y honestidad se deshacía como arenas movedizas bajo sus pies. Pero en la quietud del hogar, aquel hombre no sabía que la verdad era mucho más compleja de lo que un simple video podía mostrar. No entendía que detrás de esa noche, detrás de esas imágenes, había secretos que no estaban a la vista, caminos ocultos que solo el tiempo revelaría. Y mientras su desconfianza se fortalecía, sin saberlo, había puesto en marcha una cadena de eventos que cambiaría no solo su vida, sino también la de aquella joven que parecía más fuerte de lo que él podía imaginar. La historia apenas comenzaba. ¿Qué había realmente detrás de esas cámaras? ¿Era la camarera culpable o había alguien más, alguien oculto en las sombras, moviendo las piezas del juego? El millonario estaba a punto de descubrir que a veces el verdadero enemigo no está donde uno piensa y que la verdad siempre busca salir a la luz, aunque tome caminos inesperados. Y en ese instante de furia y desconfianza, sin saberlo, ambos, el hombre y la mujer, comenzaban un camino que los llevaría a encontrarse de nuevo, pero bajo circunstancias que ninguno habría previsto. La puerta se cerró. La cámara siguió grabando, y en el silencio quedó la promesa de que la verdad saldría a la luz, más temible y reveladora de lo que ambos podían imaginar. ¿Quién estaba realmente jugando con las sombras dentro de esa casa? ¿Quién manipulaba las cámaras y las apariencias para sembrar dudas y culpas injustas? El reloj
seguía su marcha imperceptible. La historia apenas empezaba a desplegar sus hilos. Y en ese injusto despido, una lucha silenciosa comenzaba a cobrar vida. Pronto, la nueva camarera tendría que enfrentar mucho más que una acusación falsa. Y el millonario, atrapado en su propio miedo, descubriría que a veces quien parece enemigo puede ser la única esperanza. El futuro estaba por escribirse, pero ya nada volvería a ser igual. ¿Cómo podrían dos mundos tan distintos encontrar un camino juntos? ¿Qué secretos se ocultaban tras las cámaras? El misterio apenas empezaba a crecer. El millonario, sentado en su despacho de paredes blancas y pantallas que reflejaban cada rincón de su enorme residencia, se hundía en un mar de pensamientos oscuros. Pérdidas recientes y estrés había marcado cada paso de sus días. Su negocio, que años atrás florecía como un jardín bien cuidado, ahora mostraba signos graves de deterioro. Cada correo, cada reunión, cada llamada telefónica era un golpe silencioso que lo hacía desconfiar. Las cifras no eran las únicas heridas. Había algo más profundo que latía en su interior, un miedo constante a ser traicionado. En el mundo de los negocios, entendía que la confianza era un lujo que pocos podían permitir. Lo había aprendido tras años de alianzas rotas y socios que, en momentos críticos, buscaron su propio beneficio. Esa lección amarga quedó grabada en su mente y su corazón. Sus empleados, a pesar de la cercanía y el trato formal, nunca cruzaban esa muralla invisible que él construyó para protegerse. Siempre vigilaba, siempre buscaba señales de lealtad o traición. No confiaba completamente en nadie. Cada mínimo error, cada mirada evasiva, cada retraso en una tarea aumentaba su sospecha. El miedo no le permitía descansar. Por eso, impulsado por una mezcla de ansiedad y necesidad, había decidido instalar cámaras en todos los rincones de su casa. No solo para proteger sus bienes, sino para observar a las personas que vivían o trabajaban allí, buscando cualquier sombra que delatara intenciones ocultas. Cuando llegó la nueva camarera, él intentó mantener la distancia. Una joven que parecía sencilla, con una sonrisa tímida y ojos que reflejaban una mezcla de esperanza y cansancio. Necesitaba trabajar para sostener a su familia, eso era claro, pero él no podía permitirse errores ni riesgos. Cada elemento nuevo en su entorno era un posible blanco para sus temores. Los últimos días habían sido especialmente intensos. Había notado pequeños faltantes, objetos fuera de lugar y detalles que no cuadraban. En su mente se armaba un rompecabezas incompleto, donde la camarera parecía la pieza que encajaba sin lugar a dudas. Sin embargo, no tenía pruebas contundentes, solo imágenes confusas que su desconfianza interpretaba como evidencia. Ese pensamiento lo consumía. La imagen en la pantalla era clara para él, un movimiento sospechoso, algo fuera de lugar. No había necesidad de preguntar o esperar más. Ya había decidido cuál sería su respuesta, y la acusación salió como un disparo, rápido y lleno de ira reprimida. Pero, ¿qué lo había llevado hasta ese punto? La respuesta estaba en un pasado cercano, cargado de pérdidas que no solo eran económicas, sino también emocionales. La reciente falla en uno de sus proyectos clave, la renuncia inesperada de un socio y rumores desconocidos pero persistentes que ponían en riesgo su reputación. Todo eso le generaba un caos interno difícil de controlar. Su paranoia se alimentaba de la soledad. En medio de tantas personas y lujos, se sentía atrapado en una burbuja de miedo y dudas. Su mente buscaba culpables, imaginaba traiciones y engaños en cada sombra. Esa casa, que había querido que fuera un refugio, se había convertido en una trampa donde sus sospechas eran las celadoras más implacables.
Convencido de que la verdad estaba en el monitor, cerró puertas al diálogo. No le importó la calma, ni la explicación, ni la confianza que podía intentar construir. La realidad quedó distorsionada por su necesidad de controlar todo y a todos. Y en ese acto precipitado no solo perdió una trabajadora, sino que puso en riesgo la integridad de su propio juicio. Así, el millonario se aisló aún más, atrapado por un ciclo donde el miedo alimentaba la desconfianza, y ésta, a su vez, intensificaba el temor. Su mirada se volvió cada vez más dura, sus palabras cortantes y sus decisiones definitivas, sin espacio para segundas oportunidades. Sin embargo, dentro de ese mundo cerrado y lleno de recelos, algo comenzaba a moverse, algo que desafiaría su visión y lo obligaría a confrontar no solo lo que veía, sino lo que se negaba a aceptar. La verdad, como una luz cautelosa, estaba a punto de irrumpir entre sombras, trayendo desafíos para su orgullo y para la seguridad que tanto ansiaba. El millonario, sin aún saberlo, estaba en el umbral de una lección que requeriría más que poder y dinero. Requeriría humildad, escucha y, sobre todo, la valentía de enfrentar sus propios fantasmas internos. Y mientras él se perdía en sus sospechas, fuera de esa casa, la camarera caminaba con pasos inseguros, llevando no solo una mochila con pocas pertenencias, sino también una carga invisible de injusticia y esperanza. Su lucha no era solo contra una acusación, sino contra un mundo que a menudo juzga antes de comprender. El reloj seguía avanzando, y con cada segundo la tensión crecía. Aquel hombre necesitaba aprender que no todo es lo que parece, que a veces la verdad está oculta entre la distancia que pone el miedo, que la confianza no nace de la sospecha, sino del entendimiento. Sería capaz de hacerlo antes de que sus prejuicios destrozaran todo lo valioso que aún quedaba. O su miedo sería su peor enemigo, cerrando puertas para siempre. La respuesta aún no se veía, pero el camino hacia ella ya estaba trazado, invisible y lleno de obstáculos. Así se movía la vida oculta del millonario, atrapada entre pérdidas y miedos, conspirando para que él aprendiera que desconfiar no es sinónimo de protegerse, sino de encerrarse en una prisión sin salida. La historia continuaba, y con ella la promesa de cambios profundos que nadie, ni siquiera él, había previsto. ¿Podría ese hombre quebrar sus cadenas internas y abrir la puerta a la verdad que esperaba detrás de las cámaras? La llegada de la camarera fue un rayo de luz tenue pero extraordinario en medio de la sombra que había en la casa del millonario. Era una mujer sencilla. Sus ropas mostraban desgaste y sus zapatos tenían el polvo de varios caminos recorridos. No aparentaba nada extraordinario, excepto aquella esperanza firme que inflamaba sus ojos cansados. Venía con un objetivo claro: trabajar para sostener a su familia, procurar un sustento que hasta entonces había sido esquivo y frágil. La primera vez que entró a la gran mansión sintió un peso que no estaba en sus hombros, pero sí en el aire. El ambiente era frío, marcado por el silencio imponente de los pasillos largos y los muebles lujosos que parecían observarla con distancia. No era un lugar para alguien como ella, pero allí estaba, con sus manos listas para limpiar, ordenar y servir, aunque cada paso parecía una batalla contra la inseguridad que la acompañaba. Ella sabía que su presencia era un privilegio, pero también una prueba. La mansión no era solo un hogar, era una fortaleza custodiada por miradas invisibles, cámaras en cada rincón y un dueño que jamás bajaba la guardia. A pesar de eso, sus intenciones eran claras. Quería demostrar que no era una sombra ni un riesgo, sino una mujer honesta que buscaba salir adelante. Sin embargo, desde el primer día sintió una tensión diferente. Los empleados la miraban con cierto recelo, como si algo se esperara de ella pero no se supiera qué. El millonario, por su parte, no le dirigía palabras de confianza.
Sus órdenes eran cortas, frías, y cuando la observaba parecía pesar cada movimiento suyo con una mirada que no encontraba descanso. Ella comprendía que su situación era frágil. Cada error que cometiera podía ser fatal para su empleo. Pero esa presión no la desanimaba, al contrario, la impulsaba a esforzarse más. Cada ventana que limpiaba, cada plato que servía, lo hacía con la esperanza de construir una pequeña fortaleza de dignidad que protegiera a su familia del frío de la pobreza. En sus cortos descansos, la camarera pensaba en su madre enferma y en sus 2 hermanos pequeños, que la esperaban en la modesta casa que la vio crecer. Sabía que no podía fallarles. Su corazón estaba lleno de una mezcla de miedo y determinación que batallaba contra el peso de las miradas sospechosas. El ambiente se volvía más denso con la distancia que el millonario mantenía. Él no hablaba mucho con ella, y cuando lo hacía, sus palabras eran ásperas, cortas, a veces injustamente duras. La sospecha flotaba en el aire, y ella sentía cómo ese muro invisible crecía entre ellos, pero no buscaba confrontaciones. Prefería mantener la cabeza baja y el trabajo alto. Aunque sentía cada vez más la frialdad que la envolvía, la camarera no permitió que esa sombra nublara su voluntad. En su interior se repetía una y otra vez que la injusticia sería pasajera si ella persistía y demostraba su verdad con hechos, con esfuerzo y con paciencia. Pero, sin saberlo, su perseverancia estaba a punto de chocar con una tormenta sin precedentes. La sospecha silenciosa del millonario estaba a punto de estallar. Sin pruebas concretas, pero con demasiadas dudas en su mente, él estaba listo para señalarla como culpable de una traición que ella ni siquiera entendía cómo había surgido. Ella no podía imaginar que, en las profundidades de aquellos muros, alguien manipulaba la realidad solo para involucrarla. La camarera caminaba la línea del respeto y la incertidumbre, mientras su destino parecía depender de un gesto, una palabra o una imagen mal interpretada. La sonrisa tímida que siempre llevaba comenzó a desvanecerse poco a poco. El peso de ser señalada sin causa erguía una carga invisible en su espalda, casi insoportable. Sin embargo, su espíritu no se rompía del todo. La esperanza seguía siendo su escudo, aunque lo usara con cautela. Cada día traía pequeñas pruebas que fortalecían su convicción de que merecía una oportunidad justa. A pesar de todo, seguía llegando temprano, trabajando sin descanso y cuidando cada detalle. Más allá de la mansión y su dueño desconfiado, ella mantenía en alto la dignidad que la hacía humana. Los colegas, aunque distantes, empezaban a notar la diferencia en ella. No era solo una nueva empleada, era una mujer que enfrentaba la adversidad con una silenciosa fortaleza que poco a poco se hacía imposible de ignorar. Sus manos, aunque tímidas, demostraban cuidado y compromiso. Pero el ambiente tenso y las miradas evasivas no contribuían a ese cambio. Cada día sentía un vacío creciente, una lucha interna para entender por qué la desconfianza la perseguía. En el silencio de sus noches, cuestionaba el rumbo que todo estaba tomando y se preguntaba si sería capaz de sobrevivir a una acusación que aún no llegaba, pero que se sentía inevitable. El eco de su inocencia se perdía en las paredes opacas de aquella mansión que, aunque grandiosa, parecía ahora una jaula invisible. La camarera estaba consciente de que más allá del préstamo de un trabajo, debía luchar contra un enemigo invisible: los prejuicios, el miedo y la sombra que el millonario no lograba disipar. Mientras tanto, el millonario se sumergía cada vez más en sus dudas y temores, lo que él interpretaba como señales de traición en el comportamiento de la camarera. No era más que el reflejo de su propio aislamiento emocional. Sin embargo, la sospecha crecía,
y la posibilidad de un error grave acechaba, dispuesta a arruinar la vida de una mujer que apenas había comenzado. La camarera, a pesar de ser señalada, no cedía. Su voluntad era un faro pequeño, pero firme, en medio de la tormenta que apenas comenzaba. La esperanza de un nuevo comienzo, de una vida mejor para ella y su familia, seguía latiendo con fuerza en su pecho. Ella no sabía aún que la verdadera historia que el millonario narraba en sus miedos no era la única verdad. Había un secreto oculto, una sombra más profunda que, en el momento justo, revelaría lo que realmente sucedía detrás de las cámaras que vigilaban cada movimiento en esa casa. Y así, sin imaginarlo, la camarera llegó a aquel lugar no solo en busca de trabajo, sino a punto de protagonizar una historia de injusticia, lucha, verdad y posiblemente redención. Su llegada no solo cambiaba su destino, sino que empezaba a tocar el alma de un hombre que necesitaba aprender que la sospecha puede nublar la verdad, pero que la esperanza y la sinceridad pueden abrir cualquier puerta cerrada. El primer choque entre el millonario y la camarera ocurrió en un salón amplio, donde los rayos del sol del atardecer se colaban entre las cortinas pesadas, dibujando líneas doradas sobre la alfombra roja que cubría el suelo resplandeciente de mármol. La atmósfera estaba cargada, más densa que nunca, como un imán que atraía cada palabra tensa, cada mirada incómoda. Él llegó con paso firme, ojos inyectados en una mezcla de ira y angustia. Sujetaba una tableta en sus manos, el dispositivo en el que las imágenes de las cámaras de seguridad se reproducían con una claridad implacable. Sus dedos temblaban ligeramente, la mandíbula apretada, mientras buscaba la forma de expresar aquello que lo consumía desde hacía días, esa sospecha que crecía y lo devoraba por dentro. «Puse cámaras y vi lo que hiciste», tronó su voz, contundente, como un martillo golpeando el silencio que reinaba en la habitación. Volteó hacia ella, la nueva camarera que estaba allí, frente a él, con las manos entrelazadas frente al cuerpo, la mirada fija en el suelo, intentando que su voz no se quebrara por el peso de la acusación. Ella levantó lentamente la cabeza, los ojos grandes y oscuros reflejando un torbellino de emociones, sorpresa, dolor, incredulidad. «Señor, no entiendo, no sé de qué habla», susurró, la voz temblorosa pero firme. No había traición en sus pupilas, solo la inocencia de una mujer atrapada en una tormenta que no había provocado. El millonario no escuchaba razones ni explicaciones. Para él, cada imagen era una prueba irrefutable. Cada gesto captado por las cámaras era un fantasma acusador que se posaba sobre ella. «No juegues conmigo. Vi cómo tomabas cosas que no te pertenecen». «¿Cómo esperas que confíe después de eso?», dijo, la desesperación haciendo vibrar sus palabras, cargándolas de verdad para sus oídos, aunque fueran falsas para la realidad. Las demás personas en la sala, empleados acostumbrados a la rigidez del patrón, se miraban unos a otros con incertidumbre, sin saber si intervenir o quedarse en silencio ante aquella escena que jamás habían presenciado. Los muebles costosos y las paredes adornadas parecían observar, ahora cómplices mudos de la injusticia que se desplegaba sin piedad. Ella negó con la cabeza. Sus lágrimas amenazaron con brotar, pero las reprimió con dignidad. «No he robado nada, señor. Estoy aquí para trabajar y no para causar problemas», replicó. Su voz, ahora más firme, alimentada por la rabia contenida y el deseo de que alguien creyera en su palabra. Pero esas palabras se perdían en el eco de la desconfianza. En ese momento, el millonario sintió cómo se abría una brecha insalvable entre ellos. No era solo una cuestión de pruebas, sino de miedo, de sombra, de un pasado reciente marcado por pérdidas que habían dejado su mente sembrada de dudas.
Malinterpretaba cada gesto, veía amenazas donde no las había y esa noche se alimentaba de su propio miedo para expulsar a una inocente. La camarera, herida más en el alma que en cualquier otra parte, no encontró dónde sostenerse. Su lugar, tan frágil desde el inicio, parecía desmoronarse bajo sus pies. Las palabras de despedida quedaron atrapadas en su garganta mientras recogía sus pocas pertenencias, aún sorprendida por la rapidez con la que la sombra de la sospecha la había encerrado en un rincón oscuro. Antes de salir, fijó una última mirada hacia el hombre que la señalaba. En sus ojos no hubo rencor, sino tristeza profunda, la tristeza de una historia que no merecía ese capítulo. No comprendía qué había pasado realmente, pero la injusticia se había impuesto sin apelación. Al cerrar la puerta tras de sí, el murmullo del silencio quedó roto por un leve suspiro, más fuerte que cualquier acusación. Afuera, el mundo continuaba, ajeno a la tormenta interior de aquella gran casa. Mientras la camarera atravesaba el jardín, sentía cómo cada paso se hacía más pesado, no por la distancia física, sino por la carga de ser señalada sin razón. La esperanza comenzaba a peligrar, amenazada por el frío de la incomprensión y el dolor de la traición fingida. Por su parte, el millonario quedó solo, frente a las imágenes que había visto, incapaz de escuchar aquel silencioso clamor de inocencia que se apagaba en aquella mujer. Su corazón latía desbocado, una mezcla de angustia y rigidez lo mantenía atrapado en su propio mundo de sospecha. Sin embargo, en la profundidad de esa amarga confrontación, una verdad mayor comenzaba a formarse, una verdad que estaba oculta detrás del velo de las cámaras y que pronto, muy pronto, saldría a la luz para enfrentar no solo la injusticia, sino también el miedo que había cegado a un hombre y puesto su mundo patas arriba. La noche cayó sobre la mansión, fría y oscura, mientras un silencio pesado envolvía a dos almas que, sin saberlo, acababan de iniciar un conflicto que cambiaría sus vidas para siempre. La camarera, con el corazón dolido pero la dignidad intacta, caminaba hacia un destino incierto. El millonario, atrapado en su desconfianza, quedaba prisionero de una sombra interna que aún no lograba vencer. Así, en ese primer choque, quedó sembrada la semilla de un camino tortuoso, lleno de incertidumbre, pero también de la posibilidad de un nuevo comienzo, si tan solo la verdad tuviera la fuerza suficiente para abrir la puerta al entendimiento y la justicia. El millonario vivía en un mundo hecho de cifras, contratos y decisiones que podían cambiar su destino en un instante. Detrás de la fachada elegante y la voz segura, había una mente agitada por las recientes tempestades que se habían abatido sobre sus negocios. En meses había visto cómo oportunidades se desvanecían, socios confiables se alejaban y cifras en rojo llenaban y saturaban sus cálculos. La presión era un peso constante, una carga invisible que lo consumía desde adentro, día y noche. Nadie conocía la profundidad exacta de su lucha interna. En público seguía mostrando una imagen de éxito y poder, pero en la intimidad de su gran residencia, aquella máscara a veces se hundía. Esa incertidumbre que lo perseguía no le permitía descansar ni confiar en nadie. Se preguntaba quién estaría observando, quién podría aprovecharse de su fragilidad momentánea y herirlo aún más. Su mente, acostumbrada a controlar cada detalle, empezó a girar en un círculo vicioso de sospechas. Cada rostro amigo comenzó a parecer un posible enemigo, cada gesto amable una posible mentira. La paranoia se coló por las grietas de su seguridad, alimentada por la falta de certezas y el miedo a perderlo todo. Cuando llegó la nueva camarera, él la recibió con una mezcla de interés y reserva. No era producto de desconfianza directa hacia ella, sino una sombra suya proyectada en quienes trabajaban en su entorno.
No podía darse el lujo de bajar la guardia, y cualquier indicio, por pequeño que fuera, se convertía en una alarma que lo mantenía en alerta máxima. Detrás del orgullo había una historia de decepciones que pocos llegaban a comprender. Perder clientes importantes, enfrentar demandas inesperadas, ver cómo sus estrategias quedaban obsoletas o simplemente equivocarse en decisiones clave eran golpes que lo habían dejado vulnerable. El miedo a ser traicionado no nacía de la nada, sino de heridas aún recientes, frescas y dolorosas. Sus noches se transformaban en un ciclo de pensamientos turbulentos. Revisaba números y planes, pero también repasaba escenas y momentos con su equipo de trabajo. ¿Alguien lo estaba engañando? ¿Un aliado oculto? Los vídeos de las cámaras se volvieron una especie de espejo en el que buscaba respuestas que nunca terminaban de aparecer claras. Todo era confuso, pero su necesidad de protegerse era más fuerte que su deseo de confiar. La nueva camarera representaba, en su mente, un riesgo potencial. No importaba que no conociera su historia ni sus intenciones. En su corazón, el miedo a perder más le hacía cerrar puertas y ventanas emocionales. No quería confesárselo ni a sí mismo, pero la verdad era que se sentía solo, aislado en una fortaleza que había construido para protegerse y que ahora se convertía en su cárcel. En ese contexto, las imágenes que creyó ver en las cámaras encendieron una chispa peligrosa. Él buscaba una explicación, una confirmación de sus sospechas. No vio a una mujer noble y trabajadora. Vio una amenaza, un síntoma más de la traición que temía. Eso nubló su juicio, convirtiéndolo en un juez severo y rígido. Las pérdidas sufridas en su mundo de negocios habían dejado marcas que todavía dolían, y esa herida abierta alimentaba su desconfianza. Cada error o fallo parecía una trampa esperando caer, y sus empleados, alguna pieza de un complot invisible. Su presión era como una tormenta constante que empañaba su visión y endurecía su corazón. A pesar de todo, dentro de él también existía un anhelo profundo. Quería creer que podía volver a confiar, que las sombras que lo acechaban podían disiparse si encontraba razones para seguir adelante y reconstruir. Pero en ese momento, el miedo le pesaba más que la esperanza, y eso lo llevó a actuar de manera abrupta. No era solamente una reacción frente a la supuesta cámara de seguridad, era la manifestación externa del conflicto interno que lo consumía. Atrapado entre el deseo de protegerse y la necesidad de conexión, eligió cerrar caminos y levantar muros en lugar de abrir espacios para la verdad. Su orgullo y su vulnerabilidad se entrelazaban en una danza silenciosa. Sabía que quizá se estaba equivocando, pero la ansiedad y la incertidumbre eran tan fuertes que no logró detenerse. En ese proceso dejó escapar la oportunidad de escuchar más allá de las imágenes, de entender las palabras no dichas que la nueva camarera intentaba transmitir con su mirada y su silencio. Días antes de la confrontación, pasaba horas frente a las pantallas, repasando los vídeos una y otra vez, buscando patrones que tal vez solo existían en su mente turbia. Su realidad se fragmentaba en pequeños incidentes, que al juntarlos parecían confirmar sus peores temores. Pero esa imagen no era completa. Era solo un reflejo distorsionado por sus emociones, que lo alejaba de la verdad y lo encaminaba hacia un precipicio emocional. Así, su vida se convirtió en un laberinto de dudas y recelos. Cada decisión era un desafío, cada persona a su alrededor un posible riesgo. La desconfianza no era solo una preocupación profesional, sino una sombra que lo invadía y consumía su paz. Y en ese ambiente, la llegada de una nueva cara, desconocida y vulnerable, no podía ser más que una prueba más para su ya agotada paciencia.
Lo que él no veía entonces era que la verdadera amenaza no provenía de quienes trabajaban para él, sino de un enemigo escondido tras las cámaras, manipulando la realidad para sus propios fines. Mientras él luchaba con su mente atormentada, aquella sombra oculta inauguraba el capítulo que cambiaría para siempre lo que creemos sabemos sobre él y todo aquello que parecía tan seguro en su vida. En esta historia, el millonario no es solo un hombre poderoso, sino un ser humano atrapado en la rueda del miedo y la desconfianza, buscando desesperadamente un motivo para respirar tranquilo. Su vida oculta, llena de presiones y cicatrices invisibles, explica la fragilidad que llevó a que una injusticia como la que cometió con la nueva camarera tuviera lugar. Solo cuando se abran las ventanas de su alma y la verdad ilumine el camino, podrá encontrar alivio y entender que la confianza, aunque frágil, es el primer paso para sanar y avanzar. Hasta entonces, vivirá con el peso de sus propias sombras, entre la realidad y la ilusión, sin poder ver más allá del miedo que lo consume. La camarera salió aquella tarde con el corazón pesado. Sentía aún la mirada de acusación, las preguntas no hechas, el juicio cerrado sin oportunidad de defensa. Pero la realidad que ella había descubierto esa misma mañana quemaba en su interior como una verdad que no podía guardar más tiempo. No podía quedarse callada, ni permitir que la culpa la siguiera arrastrando a un lugar donde no pertenecía. Cada paso que daba, fuera de la casa, resonaba en su mente como un llamado silencioso. Sabía que debía regresar, que aquella historia no terminaría bien sin su voz, sin su verdad. La duda y el miedo la acompañaban, pero también una extraña mezcla de determinación y esperanza. Regresar para contar no solo lo que había visto, sino todo aquello que rompería la sombra de desconfianza que pesaba sobre ella. Al llegar de nuevo, el silencio reinaba en la casa. La tensión que hasta ese momento había sido invisible se sentía en el aire, pesada, casi palpable. El millonario la vio entrar y no pudo evitar una mirada de sorpresa mezclada con cautela. La mujer, con la ropa aún marcada por la apresurada salida de horas antes, se detuvo frente a él, buscando en sus ojos un destello de apertura. «Hice algo», comenzó ella con voz firme pero tranquila. «Vi a alguien que no debería estar aquí. Alguien que manipulaba las cámaras de seguridad. No fui yo. No soy la persona que vio en esas imágenes». Sus palabras cayeron en la habitación como una lluvia inesperada, y por un instante el millonario se detuvo, como si sopesara cada sílaba buscando una nueva interpretación. La vulnerabilidad que ella mostraba contrastaba con la dureza de su última confrontación. Había sinceridad, una verdad que no encajaba en su tablero preconcebido. Ella explicó con detalles lo que había encontrado. Cuando estaba revisando algunos rincones de la casa, buscando organizar algunas cosas, se topó con una figura oculta, alguien que intentaba pasar desapercibido. Había algo extraño en la forma en que manipulaba los cables y las cámaras, como si quisiera mostrar una imagen, no la realidad. La camarera había observado sin ser vista cómo aquel intruso modificaba las grabaciones para incriminarla injustamente. El millonario escuchaba, y aunque en su rostro aún se asomaba la sombra del escepticismo, hubo un momento en que esa defensa cayó. Algo en la verdad narrada, en el detalle de las acciones, comenzó a romper las barreras que su miedo y su orgullo habían construido. «¿Por qué haría alguien esto?», preguntó con una voz que buscaba entender sin negar del todo. Ella bajó la mirada, pero siguió firme. «No sé su nombre, pero parecía buscar algo más que objetos de valor. Vi cómo revisaba documentos, papeles que yo ni siquiera imaginaría que existían. Algo personal. Sé que tienen historia con alguien que quiere hacerle daño». El millonario, envuelto en la mezcla de emociones,
Sintió un golpe inesperado al recordar momentos pasados, enemigos silenciosos y enredos que amenazaban su estabilidad más allá de las empresas y contratos. La camarera le estaba mostrando una verdad que hasta ese momento él no había visto. No todos los riesgos provenían de su hogar, algunos venían de fuera y con intenciones más oscuras. Ella dio un paso adelante y con una convicción que parecía romper el hielo entre ellos, ofreció su ayuda, no solo para limpiar su nombre, sino para que juntos encontraran al intruso, para que cerraran esa herida abierta antes de que creciera demasiado. Era un gesto de confianza que desafiaba el dolor que ambos habían sentido, una luz que apenas comenzaba a brillar. El millonario, después de momentos largos de silencio, asintió lentamente. Admitir que había estado equivocado era difícil, pero una parte de él ansiaba esa redención personal, esa oportunidad de comenzar nuevamente con la verdad por delante. La camarera no era solo alguien que trabajaba para él. En ese instante se convertía en un aliado inesperado. El ambiente cambió, como si la misma casa respirara con un poco más de alivio. La camarera y el millonario, dos mundos opuestos hasta entonces, comenzaban a converger en un mismo propósito. Ella sentía que su integridad estaba siendo restaurada, y él estaba por primera vez en mucho tiempo dispuesto a abrir una puerta hacia la confianza. Juntos repasaron los vídeos otra vez, esta vez con ojos frescos, con la voluntad de descubrir lo que las imágenes no habían mostrado antes. La camarera señalaba gestos extraños, detalles que a él se le habían escapado en su tormenta de desconfianza. Cada hallazgo era un pequeño triunfo, una victoria contra la sombra del engaño. El millonario, con la mente aún presionada por el peso del pasado, comenzó a ver que su paranoia había sido una prisión. La camarera lo ayudaba a desmontar esos muros, a entender que no todo era blanco o negro, que detrás de sus temores había personas reales con intenciones honestas. Ambos sabían que no solo luchaban contra un intruso externo, sino también contra las heridas que la desconfianza había dejado entre ellos. La camarera mostró paciencia, comprensión, y el millonario empezó a escuchar más que a juzgar. Esa alianza no era solo para enfrentar la amenaza visible, sino para sanar un daño invisible. En esa jornada, la verdad comenzó a brillar con más fuerza, y el camino que parecía destinado al dolor encontró una bifurcación hacia la esperanza. La camarera decidió quedarse, no solo para demostrar que su inocencia era real, sino para ayudar a reconstruir un espacio donde la honestidad y el respeto podían crecer. El millonario, por su parte, sintió que esa decisión era un paso hacia su propia liberación. Reconocer el error no era un signo de debilidad, sino de valentía. Había dado el primer paso para dejar de ser prisionero de sus miedos y abrirse a la posibilidad de volver a confiar. La historia, que parecía tejida con hilos de desconfianza y dolor, comenzó a transformarse en una trama de redención y alianza. La camarera y el millonario, dos almas heridas por distintas razones, se encontraron en un punto común y comenzaron a escribir juntos un nuevo capítulo marcado por la verdad y la solidaridad. Mientras la noche cubría la ciudad, dentro de aquella gran residencia, algo también cambiaba. La presencia de la camarera ya no era una sospecha, sino un apoyo. La figura del millonario, que previamente había cerrado su corazón, ahora se abría lentamente hacia la esperanza. Era el inicio de un camino difícil, pero hacía tiempo que ninguno de los dos se atrevía a dar un paso sin miedo. Juntos decidieron enfrentar los fantasmas que hasta entonces habían oscurecido su mundo. Y en esa tregua naciente sembraron la posibilidad de un final distinto, de una historia en la que la verdad ilumina, la confianza sana y la justicia no depende de juzgamientos rápidos, sino de la escucha atenta y la valentía para actuar con el corazón abierto.
La noche había caído con un manto denso sobre la gran residencia, silenciando el bullicio habitual y dejando que solo el eco de pasos cuidadosos y susurros rompiera la calma. Dentro, la camarera y el millonario avanzaban entre las sombras de los pasillos, ahora aliados contra un enemigo invisible, pero real. La tensión era palpable. Ambos caminaban juntos, pero aún separados por una barrera tenue, aquella que construyen las heridas no sanadas ni la duda persistente. Sabían que la jornada no sería sencilla. Cada rincón de la casa parecía esconder secretos, y las cámaras, que antes solo mostraban imágenes, ahora se habían convertido en una ventana a una amenaza que ambos debían enfrentar con cautela. «Sé que no será fácil», dijo la camarera, sus ojos fijos en la pantalla de seguridad donde las imágenes parpadeaban. «Pero tenemos que encontrarlo antes de que haga algo más». El millonario asintió en silencio, incapaz aún de mostrar una confianza plena, pero queriendo creer que juntos podrían desentrañar aquella red de engaños. La presión que sentía había cambiado. No era solo desconfianza hacia la camarera, sino temor por lo que podían encontrar, y una esperanza inesperada de que quizás no todo estaba perdido. Empezaron a revisar las grabaciones en detalle. La camarera señalaba pequeños movimientos que antes, para él, habían pasado desapercibidos. Un destello oscuro en un pasillo lateral, la sombra de alguien que se mueve con sigilo, un cambio en la iluminación que parecía indicar la manipulación intencionada. Cada indicio aumentaba el peso de la verdad y debilitaba la mentira que casi había destruido a la mujer a su lado. «Aquí», musitó ella deteniéndose en un fotograma donde una figura encapuchada manipulaba el sistema. «Esto confirma que hubo alguien más, alguien que no pertenece a esta casa». El millonario sintió un nudo en la garganta. Esa imagen era la prueba que ambos necesitaban, pero la verdadera dificultad estaba más allá de los hechos visibles. Era la necesidad de enfrentarse a la posibilidad de que un enemigo estuviera tan cerca y que la seguridad que él creía tener siempre estuviera llena de grietas. Fueron juntos hasta la sala principal, donde se encontraba el centro de control. Allí la camarera, con precisión y valor, comenzó a revisar los cables y dispositivos, buscando activamente conexiones nuevas o alteraciones no autorizadas. Era una labor minuciosa, frenética, pero necesaria. Desde la esquina oscura del cuarto, una pequeña luz roja parpadeaba con insistencia, señalando la presencia de algún dispositivo oculto. «Lo hemos encontrado», dijo en un susurro. «Parece que alguien instaló un repetidor para interferir con las cámaras. Por eso las imágenes se manipulaban». El millonario palideció. Aquello confirmaba que la persona detrás del engaño tenía conocimiento experto y motivos claros. Y peor aún, estaba muy cerca, dentro de los muros de la casa. Mientras desmontaban el equipo sospechoso, el ambiente se cargó. Y por primera vez, el millonario miró a la camarera con una mezcla de respeto y gratitud. Había estado equivocado, pero ahora veía la fortaleza y determinación de quien había sido hasta entonces víctima de una injusticia. «¿Por qué harías algo así?», preguntó más para sí mismo que para ella. «¿Quién quiere hacerme daño?». Ella se negó a responder aún. Sabía que no era momento para teorías sin base, sino para acciones concretas. Necesitaban atrapar a aquel intruso, lo que significaba vigilancia continua y estrategias conjuntas. La camarera ofreció un plan. Se turnarían para observar las cámaras, levantarían guardias discretos para no alertar al sospechoso y cuidarían cada detalle. Durante horas permanecieron vigilantes. La tensión creció mientras el tiempo avanzaba y el peligro se hacía más real. En un momento, una sombra cruzó la puerta trasera. Ambos reaccionaron con rapidez, silenciosa, pero decidida. La figura intentó ocultarse, pero no pudo evitar que sus movimientos llamaran la atención.
El millonario, ahora con el corazón acelerado, entendió que la batalla no era solo contra un enemigo externo, sino contra sus propios miedos y prejuicios que habían enturbiado su juicio. «Si supera esto», dijo finalmente, «será porque aprendí a confiar de nuevo, y gracias a ti». La camarera sonrió, no con alegría ligera, sino con la fuerza de quien ha encontrado, en medio de esa oscuridad, una nueva razón para seguir luchando. Esa noche, en la casa que por tanto tiempo había sido prisión de dudas, dos personas comenzaron a construir un puente, no solo para proteger lo que les pertenecía, sino para sanar heridas y abrir puertas cerradas por la sospecha. No sabían cuánto tiempo les quedaría antes de un nuevo movimiento del intruso, pero tenían algo más valioso, un lazo que crecía con cada descubrimiento, con cada gesto de confianza y comprensión. La batalla apenas empezaba. Y en el silencio que llenaba la gran mansión, se preparaban para enfrentar juntos lo desconocido. Pero justo cuando las primeras luces del amanecer tocaban las ventanas, un sonido extraño, casi imperceptible, rompió la calma. «¿Escuchaste eso?», preguntó la camarera. El millonario tensó la mirada hacia la sombra de un pasillo. Algo estaba a punto de cambiar de nuevo. La luz estadounidense del amanecer apenas se filtraba por las cortinas cuando el millonario permaneció sentado en su despacho, observando las primeras imágenes que la camarera le había mostrado horas atrás. La verdad revelada en aquellas grabaciones había removido algo profundo y silencioso en su interior. La imagen de la figura encapuchada trabajando contra la seguridad de su hogar lo había sacudido, pero aún más le pesaba reconocer que todo ese miedo lo había impulsado a culpar sin fundamento. Durante días, el silencio reinó en la mansión mientras él procesaba lo ocurrido. La rabia que había sentido por la supuesta traición de la camarera se transformó lentamente en un abismo de arrepentimiento. ¿Cómo no se había detenido antes a escuchar, a confiar? ¿Cómo pudo aceptar sin pruebas un error tan grave? La presión de su negocio y las pérdidas recientes lo habían cegado. Sus juicios fueron impulsivos y esa justicia a medias casi destruía a una mujer que, en lugar de eso, merecía respeto. Al pensar en ella, recordó sus ojos claros, la voluntad firme detrás de sus palabras cuando se negó a admitir algo que no había hecho, aquel instante en que decidió marcharse por falta de apoyo. Su rostro apareció ante él con una mezcla de dolor y dignidad. Fue ese recuerdo el que le hizo entender que debía actuar, reparar no solo las heridas que a ella le había causado, sino también las suyas propias. Las primeras palabras que se dijeron cara a cara en días fueron difíciles. Él pidió perdón sin adornos, con voz temblorosa, mientras ella lo escuchaba con cuidado. No buscaba excusas, solo sinceridad. La camarera, aunque cansada, mostró una fuerza que lo desarmó. Aceptó la disculpa, pero dejó claro que la confianza debía reconstruirse con acciones, no solo con palabras. El millonario no hizo esperar su muestra de cambio. En una reunión con su equipo de empleados, admitió públicamente el error cometido. Habló con humildad y sin buscar culpables fáciles. Afirmó su compromiso de no permitir que las dudas personales nublaran su juicio ni afectaran a quienes trabajaban para él con honestidad. La camarera estuvo presente, la mirada firme y serena, recibiendo el respeto que nunca antes le habían dado. Desde aquel momento, una nueva dinámica empezó a tomar forma en la mansión. La camarera no solo recuperó su puesto, sino que se convirtió en un pilar dentro del equipo, coordinando con el millonario y los encargados de seguridad para diseñar protocolos justos y efectivos. La relación entre ambos evolucionó, no solo por la crisis superada, sino por una comprensión profunda de las cargas que cada uno llevaba. A medida que los días pasaban, el millonario se volvió más abierto, escuchaba con atención y preguntaba antes de juzgar.
La presión en los negocios seguía, sí, pero aquella sombra que antes lo paralizaba cedió ante la claridad que vino de aceptar sus errores y aprender de ellos. Se dio cuenta de que la verdadera fortaleza no era desconfiar de todos, sino saber distinguir la verdad en medio de las dudas. La camarera, por su parte, encontró en la experiencia una nueva valentía. Más allá de la injusticia sufrida, comprendió que su voz podía ser escuchada y que la dignidad no se pierde cuando uno se mantiene firme en la verdad. Su trabajo fue reconocido, no solo por su eficiencia, sino por la integridad con la que actuó. En cada gesto había un mensaje. Nadie tiene derecho a señalar sin conocer. Los empleados, que antes miraban la mansión como un lugar de tensión, comenzaron a sentir un ambiente diferente. La transparencia y el respeto marcaron un nuevo camino. El millonario organizó charlas breves donde se compartían las dificultades, las expectativas y la importancia del compañerismo. La camarera participó activamente, proponiendo ideas para que otros que llegaran no sintieran el rechazo ni el temor que ella había vivido. Una noche, mientras revisaban juntos los sistemas de seguridad, el millonario miró a la camarera con una expresión que no había visto antes: admiración sincera y reconocimiento humano. Le agradeció no solo por ayudar a proteger la casa, sino por enseñarle una lección invaluable sobre la confianza, el perdón y la oportunidad de cambiar. «Gracias por no rendirte», dijo él con voz baja. Ella sonrió, consciente de que aquel viaje no estaba solo en puertas abiertas, sino en que ambos habían dado un paso hacia la redención. La casa, antes guardiana de miedo y sospechas, ahora era un espacio donde la esperanza crecía en silencios compartidos y esfuerzos conjuntos. Esa noche, mientras las luces se apagaban, el millonario sintió que una parte de su carga se había aligerado. Ya no era un hombre atrapado en la desconfianza ni en la duda constante. Había encontrado frente a él una prueba viva de que el cambio era posible. Y con esa certeza, el futuro, aunque incierto, empezó a verse diferente, iluminado por la sinceridad y la nueva alianza que los unía más allá de cualquier sombra. Así, la historia que parecía destinada a dividir reseñaba sus primeros capítulos de redención, con promesas no solo de justicia cumplida, sino de un respeto profundo y vínculos fortalecidos que darían sentido a cada día que estuvieran juntos en esa gran casa. La vida dentro de la mansión había cobrado un ritmo distinto. Los días ya no estaban cargados de sospechas ni silencios pesados. Por primera vez en mucho tiempo, el millonario y la camarera trabajaban codo a codo para construir algo nuevo, un proyecto compartido que tenía como base la confianza y la justicia. Ellos dos sabían que aquel cambio no solo beneficiaba a ellos, sino a todos los que formaban parte de aquel lugar. La camarera, recuperada en su puesto, asumió un rol que iba más allá de servir y ordenar. Su experiencia le había dado una perspectiva clara sobre lo que significaba sentirse vulnerable e injustamente juzgada. Con esa convicción, propuso al millonario un plan para mejorar los sistemas de seguridad, pero también para generar un ambiente laboral donde nadie sintiera el miedo de ser acusado sin razones. El millonario escuchó atentamente. Las reuniones para diseñar nuevas políticas no tardaron en comenzar. Juntos revisaron cada detalle: acceso limitado a ciertas áreas, cámaras estratégicas que respetaran la privacidad y protocolos claros para que cualquier sospecha se investigara con rigor y respeto. Sin embargo, lo más importante para ambos era establecer una cultura de comunicación abierta, donde la palabra de cada empleado tuviera peso y se evitara la desconfianza automática. La camarera se convirtió en la portavoz natural de ese cambio.
No solo defendía los derechos de sus compañeros, sino que también proponía actividades para fortalecer el equipo humano detrás de los uniformes y las tareas cotidianas. Organizó pequeños encuentros donde cada uno podía expresarse sin temor, donde las dudas se disipaban antes de crecer y oscurecer el ambiente. Su voz, antes silenciada por la injusticia, ahora inspiraba respeto y compromiso. Al mismo tiempo, el millonario mostró un rostro distinto. Sus horas en la oficina estaban marcadas por llamadas no solo de negocios, sino por consultas sinceras a su personal. Preguntaba cómo podían mejorar, qué sentían y qué necesitaban para sentirse seguros y valorados. No se limitaba a órdenes desde arriba, buscaba entender, y ese cambio fue perceptible para todos. Los murmullos de desconfianza dieron paso a conversaciones cargadas de esperanza. Pero el cambio no fue fácil ni rápido. Había días en que el pasado asomaba con silencios incómodos o miradas cautelosas. La camarera recordaba el temor inicial y el millonario, la sombra de sus dudas. Sin embargo, cada encuentro, cada propuesta, cada paso conjunto ayudaba a borrar esas marcas invisibles. Confianza se construía poco a poco, con esfuerzos sinceros y voluntades firmes. La mansión empezó a vibrar con esa nueva energía. No solo era un lugar de trabajo, sino un espacio en donde las personas compartían metas y propósitos. Los empleados participaron activamente en la creación de los protocolos y, lo más valioso, en la creación de un ambiente sano. Se sentían escuchados, reconocidos y, sobre todo, protegidos no solo por los sistemas tecnológicos, sino por el compromiso de sus líderes. La camarera y el millonario también encontraron en esa alianza una fuente inesperada de crecimiento personal. Para ella, el volver a confiar en alguien tan distante y autoritario no fue simple, pero la voluntad de diálogo y la humildad del millonario la hicieron ver que la desconfianza no era un muro infranqueable. Para él, entender que la fuerza no radicaba en sospechar de todos, sino en dar espacio a la honestidad, fue una lección que marcó un antes y un después. En esas mañanas, donde compartían café y revisaban planes, se notaba una complicidad que antes parecía imposible. No era amistad inmediata, tampoco un vínculo sin dificultades, pero sí la semilla de algo importante. Habían encontrado un punto medio, un terreno común a partir del respeto que ambos se habían ganado en el camino. Juntos decidieron que aquel proyecto debía trascender la mansión. Hablaron sobre la posibilidad de abrir nuevas plazas laborales para personas con historias de vida difíciles, para quienes, como la camarera, buscaban no solo empleo, sino una oportunidad real para reconstruirse. La idea de fomentar un espacio donde la justicia y la empatía fueran la base de todo un equipo los entusiasmaba. Así, la mansión se volvió símbolo de una transformación silenciosa, pero profunda. No solo fue el lugar donde se destapó una injusticia, sino el sitio donde se plantó la semilla para que la honestidad y el apoyo mutuo ganaran terreno. Cada jornada terminaba con la sensación de que juntos podían ir más lejos, que la unión no era debilidad, sino fortaleza, y que el respeto era el vínculo más sólido que podían construir. Una tarde, mientras caminaban por los jardines que rodeaban la casa, la camarera y el millonario hablaron de lo que habían vivido y aprendido. Él admitió con sinceridad que nunca imaginó cuánto podía cambiar una simple disculpa acompañada de acciones. Ella, con una sonrisa leve, confesó que su dignidad jamás fue algo que pudiera perder, pero que valoraba haber encontrado un aliado inesperado. En ese instante, no hubo palabras exageradas ni promesas grandiosas, solo la certeza de que, a partir de ese día, sus pasos serían conjuntos, que la victoria ya no era solo proteger bienes materiales, sino construir un espacio donde la confianza y la justicia
fueran lo verdaderamente valioso. El camino no terminó allí, pero la historia era clara. Cuando la desconfianza se transforma en alianza, el miedo se convierte en esperanza. La camarera y el millonario, dos mundos que parecían opuestos, encontraron un propósito común que los unió para siempre. Y esa unión, cimentada en el respeto y la honestidad, se convirtió en su mayor triunfo compartido. El sol resplandecía a través de las ventanas de la mansión, bañando cada habitación con una luz cálida que parecía llevar consigo una promesa de renovación. Ya no había sombras que ocultaran secretos ni miradas llenas de sospecha. El aire se sentía más ligero, como si la propia casa respirara aliviada. La transformación que había comenzado tímidamente se había consolidado en un compromiso sincero entre el millonario y la camarera. Y con ellos, todo el equipo que ahora vivía cada día con la confianza como estandarte. La camarera, que alguna vez fue señalada injustamente y despedida sin pruebas, ahora caminaba con paso firme por los pasillos que conocía bien, pero que ahora le pertenecían también en espíritu. Su rostro reflejaba una mezcla de orgullo y serenidad, porque había recuperado más que su trabajo, había conquistado su dignidad. Ella ya no era solo una empleada, era la voz de quienes necesitaban ser escuchados, la prueba viviente de que la verdad y la paciencia pueden abrir las puertas más cerradas. Por su parte, el millonario había cambiado por completo. El hombre, marcado por el temor a ser traicionado y la paranoia que lo asfixiaban, aprendió a bajar la guardia sin perder la voluntad de proteger lo que amaba. Entendió que desconfiar sin razones no hacía más que construir muros invisibles que alejan a las personas. Sus disculpas públicas no fueron solo palabras vacías, fueron el inicio de una nueva forma de relacionarse con su equipo, fundamentada en la empatía y el respeto. La historia comenzó a cerrarse con un gesto sencillo pero poderoso, una reunión en la que ambos compartieron con sus empleados la verdad detrás de aquellos días oscuros. Revelaron cómo la camarera descubrió al verdadero culpable, un hombre con resentimientos personales que manipulaba las cámaras para incriminarla, y cómo juntos lograron frenar sus planes. No hubo dramatismos ni acusaciones furiosas, solo la claridad de una verdad que había sido escondida tras capas de miedo y suposiciones. Esta revelación trajo consigo un alivio colectivo. Los empleados, que habían vivido la tensión sin saber a quién creer, ahora podían respirar tranquilos. El equipo completo se sintió fortalecido, unido, porque entendió que para construir confianza era necesario trabajar con honestidad y abrir espacios donde las dudas pudieran ser aclaradas sin juzgar de antemano. Además de mejorar la seguridad física con tecnología más avanzada y protocolos claros, el millonario y la camarera introdujeron un método basado en la comunicación, en el que cualquier inquietud debía ser discutida antes de convertirse en un problema. Así, la mansión se transformó en un espacio donde cada voz importaba y donde la integridad individual era protegida con la misma rigurosidad con la que se cuidaban los bienes materiales. Una tarde, mientras ambos revisaban los últimos detalles para lanzar un programa de empleo inclusivo, la camarera sonrió con gratitud. Aquella mujer que llegó buscando un trabajo y la oportunidad de sacar adelante a su familia, ahora era parte fundamental de una empresa que veía en ella algo más que una trabajadora, una líder. El millonario también sonreía porque supo que la verdadera riqueza no estaba en sus cuentas bancarias, sino en la capacidad de aprender, cambiar y construir puentes humanos. La lección más grande de esta historia quedó grabada en la memoria de todos. La desconfianza puede nublar hasta el corazón más noble, pero la verdad, el perdón y la voluntad de entendimiento
tienen el poder de devolver la luz y transformar vidas. No hubo necesidad de vencedores ni derrotados, sino de aliados que supieron reconocer sus errores y crecer juntos. Así terminó la historia de la camarera y el millonario, con un futuro que se presentaba lleno de oportunidades. La justicia y la honestidad prevalecieron, no solo como conceptos, sino como actos de cada día, en gestos pequeños y decisiones grandes que marcaron un antes y un después. La mansión dejó de ser un lugar de secretos para convertirse en un hogar de esperanza, donde cada persona tenía un espacio seguro para ser escuchada y valorada. Y en ese lugar todos comprendieron que la verdadera fuerza reside en la confianza, en el respeto mutuo y en la capacidad de abrir el corazón para dejar entrar la verdad y la empatía. Si esta historia te tocó de alguna forma, cuenta en los comentarios cuál parte habló más contigo. ¿Qué lección crees que quedó más evidente en esta historia? Suscríbete al canal. Tu presencia aquí hace que todo valga la pena. La próxima historia puede tocarte aún más.